vas a dañar la radio, que hijo de puta. $10 was Usted está sintonizando Radio Punky. Ruido sin fronteras. Sí, llegó Radio Punky. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Y ahí, beleza. Es un enorme placer estar nuevamente con ustedes. La verdad, hace rato no producíamos ni mierda gonorreas, pero volvió otra vez la sede de producir y les hemos preparado, les hemos montado chimba de programa dedicado a la magia del hazlo tú mismo. Así que, bienvenida Ruta, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Cuéntanos un poco también sobre el invitado del día de hoy. Gracias, Ceviche. Bienvenido usted también. Bacano vernos las caras otra vez. Un saludo muy grato para todos ustedes. Como les decía Ceviche, hace ratísimo que no nos escuchamos. Y el por qué, pues no le importa a nadie. ¿Listo? Estamos de acuerdo en eso. Lo importante es que ustedes también están aquí de nuevo, que nosotros estamos aquí, que estamos llevando para ustedes material que nos ayude a entender un poco más esta realidad de mierda en la que vivimos. Y el día de hoy traemos un programa súper especial porque tenemos un multiinstrumentalista, un teso de larga trayectoria en el Brasil, que ya hace parte de la memoria del punk brasilero. Y la verdad que es difícil separar al hombre de la banda porque hablamos de uno solo. Hablamos de Fofón y de la Beethoven. Cuéntanos tú, ¿hace cuánto conociste la Beethoven? Pues bueno, yo a la Beethoven la conocí hace como unos 16 años, ¿no? Cuando éramos todavía unos mulequis, unos niños. Y nos dimos cuenta de que solo no existía el punk colombiano y el punk español, que pues fueron una de mis primeras referencias, ¿no? Y que también había un rollo más crust y más DB por toda América Latina y pues por todo el mundo, ¿no? Pero cuando me vine a vivir aquí a Brasil fue que conseguí acceder a más información sobre la banda, conseguir material sobre la banda y esas cosas, ¿no? Y también hace algunos añitos que comencé a hablar con el Fofón y tal, y me di cuenta que es un personaje. Sí, que es un man del caralho, que es un loco, que es re inteligente, que es un teso y que es un verdadero punky. El man, como les decíamos, es multiinstrumentalista, o sea, solo para empezar por ahí, toca la batería, la guitarra, el bajo y canta. No más, qué berriondito soy. Produjo un cine fascinante que fue El Verminosi Pútrida, lo produjo desde el 90 hasta el 2012, o sea que fueron 22 años ahí. Sin embargo, aunque el cine paró, hace algunos años hizo una última edición, la edición número 0, ¿verdad? Y bueno, esas son cosas que ya Fofón nos irá contando. Lo que sé es que habla varios idiomas, ¿no? Sí, ese loco habla pues portugués, que es su lengua materna, ¿no? Su lengua natal. También habla inglés y ahora está incursionando en el mundo de habla Spanish. O sea, Portuñol. de portuñol, mejor decirlo así. Pero el loco hace un trabajo excelente, ¿para qué? Y no solo ha hecho giras en Brasil, sino que ese marica también ha ido a Europa, ha ido a México, a Perú. La verdad es que Beethoven es una chimba de banda, pues tiene 32 años de trayectoria ya. Comenzó por allá en los 90 como una banda normal de 4 peludos, ¿no? 4 personas. Pero en el 94, mi amigo Robson Felipe, mejor conocido como Fofón, alias Fofán, en el bajo mundo, se vio solo con la banda y decidió continuar el proyecto como solista hasta el día de hoy. Bueno, y ahí para ir quitando un poco el suspenso, vamos a escuchar un primer temita, o libro dos mortos.
Bueno, bienvenido Robson Fofón a la Radio Punky. Es un placer tenerlo en este espacio radial, parcero. Es una chimba, qué energía que vos estés participando pues de este programa y de esta entrevista. Como ya sabes, este programa pues está dedicado a la autogestión, al hazlo tú mismo, a Beethoven y a vos Fofón. Y aunque hemos hablado y seguiremos hablando sobre la Beethoven en todo lo largo del episodio, su discografía y su historia, queremos empezar esta entrevista sabiendo para usted qué significa Beethoven. Bueno, primero de todo quería agradecerles grandemente por el espacio y la oportunidad de poder estar hablando con ustedes. Y también el interés de hacer esa entrevista. Muchas gracias. Para comenzar, es difícil decir lo que la Beethoven significa para mí, porque es una cosa muy importante. Quando começamos com a banda, éramos todos unos niños. Eu era menor de idade e creio que nessa época não teníamos nem a mínima ideia de lo que seria. Eu mesmo nem lo pensava. É uma das paradas mais importantes em minha vida. E hoje em dia não consigo ver minha história sem falar dessa banda. E houveram algumas mudanças. Começamos como uma banda normal, de 4 integrantes, algumas épocas 3, algumas 2, hasta que fui quedando solo. Foi aí quando realmente as coisas começaram a suceder mais intensamente. Dentro disso também posso dizer que desde o início nunca tivemos pretensão de nada, nunca pensamos como estrelas de rock, como ter uma banda para ser famoso, nem nada dessas coisas estúpidas. Nosotros veníamos de la escena punk, ¿sí? Criamos nuestro mundo y nuestro universo. Todos éramos muy activos y siempre fue una banda con personas envolvidas con otras bandas, con otras movimentaciones dentro de la misma escena, como fanzines, distros y así. El parceiro que editaba el primeiro zine que leí de mi área, Distrito Federal, pouco tempo depois, tocou a guitarra comigo. E sempre estávamos com a intenção de difundir as coisas. Nós outros queríamos fazer uma banda punk, continuar nosso rollo. E é o que hago hasta hoje, mesmo haciéndolo solo. Outro negócio interessante de falar dentro de todo isso é que os parceiros que montaram a banda comigo, no final de los 90, hasta hoje somos grandes amigos. Mi primeiro guitarrista hasta o dia de hoje compra os materiais e as coisas novas que lanço. O baterista hasta hoje também colabora com meu trabalho. Os loucos sabem de minha correria, de todo o meu trabalho e meu esforço. Estando mesmo lejos, mesmo depois de tantas coisas, que continuemos amigos, para mim é algo muito valioso. Parce, qué chimba. A pesar de usted tener el apoyo de otras personas, a pesar de poder trabajar con otros también, porque es importante hacer todo su material solo. Es decir, hacer sus propias letras, hacer todo en la banda, la voz, la guitarra, el bajo, la batería, hacer su propio libro o sus propios libros, mejor dicho, tener su propio sello discográfico, encargarse de la construcción de todo el concepto de Beethoven. ¿Qué magia hay detrás del hazlo tú mismo? Bueno, la verdad es que usted ya meio que respondió essa pergunta aí. É magia mesmo. Desde pequeno sou meio louco, meio diferente. Eu sempre quis aprender a tocar. Aprendi a tocar solo guitarra. Quando a guitarra vieja, vuelta merda. Depois consegui num barro, viejo, vuelta merda. E aprendi a tocar o barro. Quando nós outros hacíamos os primeiros ensaios, sempre havia aquele momento em que todo o mundo saía a fumar um cigarro. E eu não ia hasta porque nem sequer fumava. Me quedava na bateria e aproveitava esses minutos e me quedava tentando tocar bateria. Então sempre fui autodidata ou autoerrata, vamos a decirlo assim. Porque aprendi a equivocar-me solo. Sempre tive muita coisa dentro de mim para expressar. Então, mis ganas de fazer as coisas sempre foram gigantescas. Por exemplo, eu vi um disco de um louco tocando solo. Isso foi por lá em 1989. E o louco tocava como 32 instrumentos, mais ou menos. E isso me fascinou muito.
De Nino eu pensei, um dia eu vou fazer um disco solo. E quando em o ano de 1994, mais ou menos, próximo ao fim de ano, me vi solo com a banda. Foi a hora em que pensei em não ir atrás de nadie e de tentar as coisas solo. Então foi meio que mesclar os dois objetivos, sim? Que era continuar com a banda e ter uma banda solo. Lo mismo me passa com as outras produções. Não tenho muita paciência de esperar os outros. Mi primeiro fanzine lo hice em 1979 e nunca pensei em fazer um zine coletivo. Eu pensei em fazer um zine mío, porque tenho o control, a habilidade, o negócio sale rápido. La parte também de dibujar, porque cresci lendo historietas, desde Nino, las coleciono. E vendo as portadas, começas a raiar e depois já está desenhando. E pues, menos mal que tenho essa dinâmica, porque consigo componer, escrever uma letra, gravar sem depender de nadie, consigo mixar e masterizar, consigo fazer uma arte de portada, fazer o encarte. Quanto mais pueda ser independente, muito melhor. Também não recuerdo quando foi a primeira vez que escutei a frase de do it yourself, hazlo tú mismo. Talvez em alguma revista ou um material de uma banda de afuera ou um fanzine, pero consegui levar isso ao pé da letra. E eu creio que a magia do hazlo tú mismo é justamente ver o material pronto na mano e não ter que sofrer, passar por certas coisas, não ter que esperar um way que desmarque ensaio todo o tempo, ou por coisas banales. Uno não necessita passar estresse de um way que não está nem aí para o trabalho que estás fazendo. Quer receber seu puto dinheiro e que tudo quedes vuelto mierda. Então é tipo isso, meu. Parcero, felicidades a lo bien. Admirable todo lo que usted ha logrado y admirable también que pueda reconocer todo el apoyo que ha tenido de otras personas a lo largo de estas décadas. Hay un hecho que está rondando mi mente y es que la humanidad está enferma y de paso hemos enfermado el planeta con ella. Y una de las estrategias que hemos encontrado para solventar un poco todo el daño es volver a lo básico, a los mercados locales, a las plazas, a la huerta casera, al trueque. ¿Considera usted que el hazlo tú mismo es una herramienta de contrapoder y un camino para mejorar estas circunstancias? Y algo para complementar esta pregunta. ¿Cabe al interés del punky construir caminos mejores para la humanidad? A humanidade está enferma há muito tempo e eu sinceramente não vejo uma melhora muito significativa para a humanidade. Eu creio que a humanidade é muito egoísta, muito estúpida. O homem é muito autodestrutivo. Se tu miras para trás e ves todo o que se ha hecho como as guerras mundiais, o holocausto, tudo o que ele passou em Vietnã. E também se mira os dias de hoje, com todas essas guerras acontecendo. Então, são sobre essas coisas que eu canto, porque são as coisas que criam mais surreales. É difícil crer que isso passou realmente, às vezes. Tu sales de casa e vês a abismal diferença de uma senhorita com uns ninos em braços sentadas em la puerta de um banco pedindo dinheiro. Aí uno vê uns pelados desses que têm muito dinheiro passando em um puta carro del ano e tal. Então, as diferenças sociais são grandes e estúpidas. O que passa dentro da sociedade é algo muito podrido e dantesco. E o que creio personalmente são as opções alternativas. Não me vou a quedar pensando na humanidade e como cambiá-la. Em sério, vou a pensar em como cambiar eu mesmo, como cambiar o espaço em que estou e eu mesmo que habito. Não engano a nadie, não me meto com nadie, não juzgo a nadie. E então creio que são essas pequenas coisas que fazem a diferença em meio desse mundo de merda. E dentro da escena estou tratando sempre de fazer as coisas para a gente. Trabalho com organização de eventos, tenho um estúdio onde vêm diferentes bandas a ensaiar. Então, meu objetivo é estar haciendo sempre concertos e hice muitos eventos legais com bandas bem novas para incentivá-los, com bandas mais antigas também, com bandas de outros estados e de outros países também. Sem contar que com que os eventos que hago são sempre de beneficência. Por exemplo, aqui em minha cidade, Gama,
hay una casa de niños y muchos tienen cáncer o alguna enfermedad grave del mismo nivel. Entonces siempre recorremos alimentos para levar para lá. E fora de los conciertos, sempre estou organizando coisas para a gente. Então, meu objetivo é dar essa força. E dentro de tudo isso também, trabalhar no individual. Eu sou um louco que não come carne, sou um louco que anda de bicicleta, e tento fazer as coisas que são mais agradáveis. Sou um cara humilde, simples, que compra suas coisas em um mercado del barrio e que apoia os parceiros em seus empreendimentos também. Porque um tem que ajudar ao outro, igual com as bandas, lo contrário do que a maioria da gente hace, porque a humanidade não está interessada em paz, a humanidade não está interessada em viver todo o mundo bem e igual, a humanidade está interessada em dinheiro, em ter o carro del ano para humilhar ao outro. E eu não creio em la humanidade, de verdade mesmo, ponto. Muy áspero lo que acaba de decir, parce. Totalmente de acuerdo. Para mí la humanidad está centrada en un discurso de felicidad y libertad que no existe. Pero hay que buscar caminos, alternativas y herramientas para joder menos este planeta. Sabemos que vos sos vegetariano, parce. ¿Cómo es esa relación entre el vegetarianismo y el punk? ¿Y por qué este movimiento es tan importante y cada vez tiene mayores adeptos y visibilidad? Bueno, esto del vegetarianismo y mi relación con ello viene desde niño también. Y yo vengo de una familia medio loca que nunca nos enseñó nada. Todo lo que aprendí, lo aprendí solo o en la calle. Quando eu era niño, me acuerdo que minha abuela criava muitos animais. Galinas, cerdos, conejos, perros, gatos. E eu jogava com eles. Pero después veía a mi abuela matando las galinas para comer y yo quedaba como loco, no podía hacer nada. Eso me creó un trauma, una fobia. Entonces, salir desse mundo de comer carne foi fácil e simples. E com minha autoaprendizagem, com o passar do tempo e os anos, eu comecei a escutar rock brasileiro, bandas como Ira, Violeta de Outono, Ojeriza. E vendo as entrevistas dessas bandas, uno vai conhecendo outras bandas e outros estilos. E assim, fui encontrando algumas bandas de pessoas que não comiam carne. E assim encontrei o vegetarianismo sem querer. Só lo assimilei, porque já estava dentro de mim. Aqui em minha cidade sempre houve uma cena muito grande, porque nós juntávamos os metaleiros, góticos, punks, todos em um mesmo parche. E isso foi nos 90, e fui muito criticado por não comer carne. E eu pensei que dentro do punk o vegetarianismo ia a ser impossível. Bom, na época que eu comi carne também, me arrependo enormemente disso. Foi uma época meio louca de borracheiras em las calles, de bebidas e muitas drogas. E em meio da madrugada, uno terminava comendo merda, como hot dogs, né, hamburguesas. Pero depois dessa fase envolvi com muito mais força. Se hoje não há nada para comer, só carne, puta, eu melhor me quedo com hambre. Hoje em dia vejo esta parada como uma maldita moda também. É algo muito louco as pessoas julgar com um assunto tão sério e importante, né? Pero por outro lado, essa moda vegana também trajo coisas buenas. Hoje em dia encontras carne vegana, comida vegana lista, hasta nos supermercados normais acá. Para quienes não comemos carne, é muito bueno ter acesso a essas coisas. E na rotina do dia a dia, não todos temos o tempo para cozinhar. Eu amo cozinhar, por exemplo. Estou sempre fazendo comida diferente, aprendendo outros pratos, fazendo as coisas que mais me gustam e que são mais difíceis de encontrar. Parcero, vamos a hacer un cambio de temática aquí, ¿te parece? Es un tema por el que muchos punkis o muchas personas del contexto underground no se importan realmente. Y es sobre el ejercicio de recopilación y escritura. Usted ha producido muchísimo material, sus propios libros con la discografía de Beethoven, recopilación de fotografías, fanzines. ¿Por qué estos ejercicios de memoria, desde lo individual y lo colectivo, son necesarios y en qué sentido aportan a la escena punk presente y futura?
Bueno, siempre he visto muchas cosas, muchas bandas, mucha gente lá em cena, muitos parches, todos os dias concertos, eventos beneficentes, e eu me quedava pensando, porra, alguém necessita documentar isto, alguém tem que gravar, fotografiar. Era uma sensação muito grande que tinha dentro de mim, tanto assim que desde niño sempre tive câmera fotográfica. Essas coisas da memória e os recuerdos é algo muito bacana, assim. E uma das coisas que mais me incentivou para fazer o livro, entre tantas coisas que me motivaram, foi a primeira vez que vi o documentário Botinada, a história do punk no Brasil, donde vi um periodista dizer que a bibliografia do punk brasileiro cabia em la palma de uma mano. Caramba, isso me deixou deprimido e me quedei pensando lo pior é que é verdade. Então, em minha cabeça, esse desejo de manter essa memória sempre foi muito grande. E eu sou tipo um arquivista, ou por lo menos posso dizer que penso como uno. E em relação com minha banda, a Beethoven, eu sempre pensei em fazer um livro. Sim, pero é muito conteúdo para colocar em um solo livro. Sempre me quedava meio bloqueado porque eu não queria fazer um livro gigante, um livro muito grande. Hasta que um dia um irmão, o Lixo, me deu a ideia de dividir os livros em temáticas. E me deu a ideia de fazer primeiro o livro sobre a discografia solamente. E pensei, puta que ideia. Foi algo que me abriu a mente para conseguir fazer as publicações. Então, como cada disco tem sua própria história, me sentei e comecei a fazê-lo da forma hazlo tu mesmo. Aprendi a editar, a ver como eram as páginas e ao final passo para outro amigo meu que toca o barro em La Beethoven, em la formação que tenho acá em Distrito Federal e que trabalha nessa área. Entregamos para a La Gráfica e a La Gráfica só não se encarga de imprimir. Isso é mais uma coisa que aprendi a fazer. Agora sei como fazer um livro. O segundo livro que hice foi o livro de mi fanzine, que foi de 1990 a 2012. Que tem, puta, como 90 bandas nessa edição. Tem todo o material mais antigo, todas as coisas que legavam por correio. Há partes del zine em inglês e outras em português, e outras em las duas línguas. E meu objetivo não era escrever a história do punk do Brasil, lejos de mim querer fazer essa vaina. Eu estou compilando partes de meu trabalho e minhas experiências. E dentro de todo isso, também há um photobook, que são todos os arquivos de fotos que eu fazia em concerto, como as fotos que tomei em los anos 90, do Encontro Punk em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o Encontro Punk em Rio de Janeiro, em 1995. E fotos que chegavam por el correio para ser publicadas em Mizine. E nesse tempo não havia internet, legava era um mensageiro com o paquete, tu abrias e tinha uma foto dessas de papel coloridas ou reveladas para eu montar. Todos os livros são parte dessas vivências e dessas histórias. E um negócio muito louco que passou com esses livros, principalmente nos livros sobre mi fanzine, é que acabei reencontrando pessoas de muito tempo atrás. Por exemplo, eu encontrei a gente da banda Nada, de Belo Horizonte, Minas Gerais, com a qual tinha contato em los 90. Hasta houve bandas que entraram em contato comigo porque não tinha mais aquelas demos. E eu les dije, claro, mano, eu los tengo, los digitalicei, los enviei de vuelta. Las mismas músicas que ustedes me mandaram em el 91, 1990 por correio, agora, sei lá, estou mandando de vuelta para ustedes ter nelas outra vez. Então, é muito chimba esse resgate e é uma maneira de eternizar essa movimentação cultural. Verdaderamente es una chimba, mano, tener toda esa recopilación de material underground y de la escena, para que otras personas sepan cómo es el bagulho aquí en Brasil. Vos has creado fanzines en toda su historia underground. Editó el Verminose Pútrida desde finales de los 80s. Recientemente sacó un libro con la compilación de todas las ediciones. ¿Por qué el fanzine como herramienta? ¿Qué comunica un cine a diferencia de otras herramientas como la revista y el periódico? Y para conocerte mejor, ha cambiado el pensamiento y la forma de hacer los cines, las temáticas, la intención y el público desde que usted inició hasta hoy.
Mi relación con los cines viene desde pequeño. Me acuerdo que manteníamos en los puestos de revistas por las colecciones de historietas y todo eso. Nosotros siempre estábamos pendientes de las publicaciones de música también. Às vezes comprábamos la revista Bis, una revista brasileña de música, que era una revista entre paréntesis de rock, porque tinha muita coisa que não tinha nada a ver com nós outros. Às vezes comprávamos uma revista só para ler uma entrevista de alguma banda de rock brasileiro que gostávamos. E depois íamos à sessão de comentários buscando discos e outras coisas assim. Sempre havia comentários de banda de punk e pós-punk. E terminávamos conhecendo algumas outras bandas que não conhecíamos. Depois do momento que eu leía o primeiro fanzine, aquilo me mudou muito a cabeça, porque o fanzine tinha todo o que nós outros queríamos. O fanzine era nosso reflejo e traíam dezenas de bandas, direções e contatos de outros fanzines. Praticamente encontramos uma mina de ouro. Passe rapidito, nós outros estávamos haciendo fanzines também. De igual forma, la escena de los anos 80 y hasta mediados de los 90, la gente se movia mucho. En los toques, las personas intercambiavam fanzines. Esse tempo, toda a escena era muito ativa. Não era só os espectadores. Todo o mundo queria produzir e aportar-lhe algo à la escena. Aqui legavam zines de la Bahia, Aracaju, de São Paulo, Rio Grande do Sul. Hechos a máquina de escrever e o famoso corta e pega. Era um negócio bem humano, bem sentimental. Fora de que o negócio era o Asloto mesmo. Tinha a oportunidade de estar entrevistando as bandas underground e não necessitava ler a entrevista de uma puta estrela lá de rock. Eu iba era ler as bandas de punk de aqui, das bandas que não está a fim de ter informação. Mi carinho por el fanzine é muito grande, pero por el fanzine físico. Porque eu não tenho nem teria paciência para quedar-me em ao computador lendo uma entrevista. Pero passe, quando chega um fanzine por correio, eu saco o tempo para acostar-me, para ver o zine, ver os dibujos, os detalhes. E claro que sim, com certeza que meu pensamento sobre o fanzine é o mesmo. Tanto meu pensamento como meus sentimentos. Quando eu terminei de compilar o fanzine em los 2 livros, eu corri, me sentei e comecei a ser um zine outra vez. Rice um zine impresso de papel, Rice o número 0 de mim mesmo, o fanzine, é o Verminose Putre. E de igual forma, eu entrevistei a banda Pós-Sismo, do Rio de Janeiro, entrevistei a Autonomia, de Peru, e também Kiliuvelka 70, uma banda de Finlândia. E isso é algo também da banda de pós-punk Lupercais, em lá que participei como guitarrista desde 1995 até 1998. Também hice um CD pirata com as músicas das bandas e la distribuí por correio, como um fanzine tiene que ser. Lo lancei em português, aunque também salió em uma compilação de los Estados Unidos em versão em inglês. E hasta hoje continuo escrevendo para fanzines. Há um parceiro de São Paulo, por exemplo, que é o Ricardo Chacal, que hace zines e nunca parou de hacerlos. Então, estou sempre contribuindo ou haciendo algum material de uma banda, reportagem, ou traduzindo alguma banda de afuera para eu poderlo publicar. Parce, ya cerrando esta ronda de preguntas y sabiendo que vos has hecho varias giras por Europa, por México también, es un referente de la escena punk brasilera. Nos gustaría realmente saber su opinión sobre las diferencias y similitudes que vos encontraste entre la escena punk de América Latina y la de Europa, y en qué se pueden aportar mutuamente. La gira em Europa foi de 40 concertos, 40 noites seguidas e 40 cidades diferentes, passando mais ou menos por 9 países. Também hice uma gira por Peru em 2019, conhecendo esta magnífica cena com pessoas muito buenas bandas também, e la gira em México. Lo que puedo decir é que cada lugar é muito diferente uno del outro, pero isso é algo natural. La escena do Distrito Federal é bem diferente da de São Paulo, que é diferente da lá de Rio Grande do Sul,
E assim, em Europa quedei bem impressionado com a organização das ocupas. Há uns pubs aí lá que funcionam todos os dias da semana, a grande maioria com concertos, pero também exposições, ferias de cinema e outras várias atividades. Os eventos sempre são com muitíssima gente, tem uma estrutura muito buena para oferecer. E há um retorno bacana também, com variedade cultural, musical, coisas que fortalecem muito as ocupas. Nós só tocamos em Las Ocupas, pero também tocamos em pubs normais, em meio das cidades, em lugares mais isolados como haciendas também. Agora, em relação aos países latinos, e às vezes é um pouco diferente, mas passe, não se perde nada. O parche em México foi excelente. A cena mexicana é incrível, muito grande e ativa. Você vê muitos fanzines por todos os lados. Da mesma maneira que te falei na outra resposta, há muitas bandas, distros, coletivos, tem todo o que você pode imaginar. Pero o México e Peru tem mais cara de Brasil, compreende? Então me senti mais em casa. É mais parecido a maneira de falar, de relacionar-se. Então há essas diferenças culturais. É o objetivo de fazer as coisas, de difundir a cultura, é o esquema de los eventos, como são realizados e como transcorres. É tudo bem parecido a lá de aqui. Então, eu analisando, eu diria que não tem muita diferença, porque em todos os lugares vais a encontrar coisas maravilhosas, cenas muito fortes e pessoas assim de fortes também. Muy empeñados con la escena, que es lo más bacana de todo, ¿no? Cuchito, muchas gracias. De antemano decir que nos queda mucho por hablar con vos, Fofón, y mucho más que decir de la Beethoven. Pero por esta razón tendremos espacios futuros para seguirnos acompañando. Fue un enorme placer tenerlo aquí en este espacio radial. Nos seguiremos encontrando en la Astra Underground, ya que vos siempre estás en actividad constante, produciendo, tocando y aportando a la escena. De verdad que un placer y hasta la próxima. Un abrazo, Fofón. Primeiro que tudo, muitíssimas graças por las buenas palavras e mais uma vez queria agradecer por el espaço, o interesse de hablar-me, de trocar uma ideia e de esta entrevista. Gostei muitíssimo das perguntas e espero não haver hablado demasiado para não haver comido muito tempo do programa. E porra, muitas graças de coração. Nós estaremos encontrando na hora destas em El Parche, mi viejo. Temos que sair, temos que rasgar el cielo e cruzar el mar. E temos que encontrar-nos com nossos iguales, los hermanos e las hermanas que estão por aí nesse mundo louco. E é isso aí, meu. E também me gostaria de pedir perdão porque meu espanhol aún é muito malo. Estou tentando aprender e espero que as pessoas possam compreender o que estou tentando falar, ok? Então é isso aí, abração, é nóis. Radio Punky. Ruido sin fronteras. Bueno, Ceviche, chimba entrevista la que se tiró usted ahí. Muchas felicidades. Taratatatán. Gracias, por favor. Aquí en este tercer programa de Radio Punky, Ruido Sin Fronteras, el tema que nos atañe es el hazlo tú mismo. Pues ya Fofón nos estuvo hablando un poco sobre el hazlo tú mismo, pues desde su perspectiva personal, ¿no? Aquí queremos como construir también un poco de historia. La verdad es que puede ser una moda ahora, pero este tema tiene tela por cortar desde inicios del siglo XX, cuando nosotros no éramos ni espermatozoides, ni óvulos, ni mierda. Desde 1910, cuando llega la mierda de la industria, ya existía gente que creía que no necesitaba ni de un profesional ni necesitaba de la industria para solucionar sus propios problemas, ¿no? Así fuera arreglar la tubería cagada del baño, pero pues la gente lo intentaba. Pero fue hasta 1950 que en Estados Unidos la cosa ganó más fuerza y la gente empezó a fabricar hasta su propia cerveza. Cerveza. Y chamber también. Chamber toda la vida. Fuera de que tenemos mentes creativas, nos gusta pensar en que hacemos algo sustentable para el mundo. Y porque también es una contrafuerza y un contrapoder a las industrias y a toda esa mierda del consumismo que nos rodea y nos asfixia. Por eso también en los 70, en la cultura underground del punk y del rock, como una propuesta subversiva al orden social, mejor dicho, queriendo darle la vuelta a los valores de los adultos que siempre han regido el mundo de los jóvenes, ¿no? Explota con todo el hazlo tú mismo.
Es una idea revolucionaria, anticapitalista, anticomunista, ¿no? Que los llevó a hacer su propio ruido, sus propios instrumentos, sus propias vestimentas, sus propios bisú, sus propios fanzines, sus propios fitacasés, sus propios CDs piratas. La verdad, los llevó a hacer su propia escena, sin necesitar que ningún hijo de putica les diga y nos diga cómo es que hay que hacerlo. El tema que acabamos de escuchar es Napalm Reinen Like Hell del año 2010, que pertenece al EP No Tomorrow, que fue lanzado en Alemania y en Noruega. Semana ha ido hasta Alemania, hasta Noruega para lanzar, ¿no? Es un tremendo. Es un tremendito. No, y hay algo muy particular que uno ve, y es que el nombre de los temas y el nombre de los álbumes siempre están girando sobre en torno a la guerra. Sí, es verdad. Fofón ha escrito mucha cosa que gira y cuestiona lo absurdo de las guerras y de esta humanidad podrida y sin remedio. Ve, y hablando de podredumbre y de cosas que hasta son imposibles de acreditar que pasaron, ¿por qué no nos vamos con la dictadura brasilera y cómo los jóvenes de la escena underground sobrevivieron a ella? Así que damos paso a la tercera parte de la crónica con Ruta. La degradación pasa factura, de tramo en tramo al trabajo, libertad a cambio de miseria, grave error que puede matar. La suma de todas las pobrezas desmoraliza lo social, mucho trabajo esclavizado, los derechos humanos son opcionales. Meses de trabajo, engañado y sin dinero, objeto desechable coaccionado por el miedo, esclavitud latifundista, opresión por desesperación. ¿Cuánto cuesta un hombre en el expreso de la esclavitud? Bienvenidos y bienvenidas, parceros y parceras. Este fragmento es de la banda Ratos do Porão, una banda brasilera nacida en el marco de la dictadura
Y aquí se juntan dos temas poderosísimos. Por un lado, lo que nunca debió pasar, pero que al ser humano con poder le encanta. El pánico, el miedo, la opresión, la miseria, la desaparición y la muerte. Todo reunido en la dictadura brasilera. Y por el otro lado, lo que no podemos callar y lo hacemos ruido, la denuncia, el contrapoder, el bullicio, la libertad hecha antimúsica en el punk brasilero. Así que hoy vamos con toda, vamos a darle rueda a esto. Quiero en esta crónica finalizar el tema de la dictadura brasilera y seguir adelante con lo que queda, el ruido y el bisú. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Ese es João Goulart en el discurso que lo llevó al golpe de Estado. Fue el 13 de marzo de 1964. João Goulart, mejor conocido como Jango, recientemente había decretado la nacionalización de las refinerías de petróleo. Hablaba de tierra para el que la trabaja, de reforma agraria y de justicia social. Y ahí empezamos a entender el porqué del golpe militar, muchacho. Aquí no se puede hablar de eso, papi. Huele a comunismo. Yo que te diga, huele a comunismo. Recordemos además que la dictadura en Brasil no fue un hecho aislado de 21 años de torturitas, muerticos y desapareciditos. No, en realidad fue una trama bien tejida por Estados Unidos, aliados con grandes industriales brasileros que apoyados por la CIA torturaban, asesinaban y desaparecían en mayúscula todo lo que oliera a comunismo. Y ahí terminamos de entender el porqué. Por aquí pasó de todo. Elecciones indirectas, la doctrina del Plan Nacional, el Plan Cóndor y una cosa fabulosísima, la exportación de los conocimientos de la dictadura brasilera para engrandecer otras dictaduras en América Latina, como es el caso de la de Chile y de Uruguay. Bueno, pero todo eso ya lo sabíamos, Rutica, ya nos habías contado todo eso en los capítulos anteriores. Lo que no sabemos aún es cuándo el mierdero iba a parar. Resulta que de 1968 a 1973 Brasil se convirtió en la octava economía mundial. ¿Y a costa de qué? A costa de un plan de ajustes que enfrentaba la inflación con la reducción del salario de los trabajadores, llegando así a un 49% de pobreza y a un 25% de indigencia en 1970. Pero ¿a quién le importa, mami, si tenemos pan y circo para el pueblo? Estamos en la primera copa televisada a vivo y un pueblo vibrando a una sola voz. Brasil, tricampeón do mundo, papai. Bueno, aunque desde los 70 el barco ya estaba por hundirse, el oleaje no era lo suficientemente fuerte, porque aún estábamos sobre la influencia de la Guerra Fría, papito Estados Unidos seguía cazando brujas comunistas y no había llegado la luz de la democracia y el respeto por los derechos humanos bombillito que solo alumbró con la llegada de Jimmy Carter. Pero bueno, las olas fuertes se van aproximando y en el 73 llega la crisis del petróleo, el aumento de los precios de los hidrocarburos y la retirada de un grupo significativo de industriales que apoyaban la dictadura. Se empieza a ver la lucha armada desde los grupos de izquierda. En el 78 los metalúrgicos inician huelgas exigiendo aumento en los salarios y desde allí inician a sobresalir Luis Ignacio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, y Dilma Rousseff, quien fue presidenta de Brasil de 2011 a 2016. Los dos fueron presos y torturados en la dictadura. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas.
Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. Bueno, y hay muchas diferencias con Dilma, sobre todo porque, aunque en el periodo presidencial que ella lideró se creó la Comisión Nacional de la Verdad, solo se procuró por la amnistía y no por la justicia. En Brasil se interesaron por indemnizar a las víctimas, por construir un relato en torno a lo que sucedió en la dictadura, mas no se centró en la búsqueda de la verdad y la justicia. Es tanto así que solo hasta julio de 2021, 35 años después de finalizada la dictadura, se da la primera condena por crímenes de lesa humanidad. Así como dicen los abuelos, el colmo, mijo, el colmo. Y entonces estoy de acuerdo en una cosa con Dilma. Solo quien tiene coraje miente cuando es torturado para salvaguardar la vida de sus iguales. Y para seguir con nuestro relato, cuando el pueblo brasilero ve sus líderes desaparecer en las cárceles, cuando se enfría la Guerra Fría, cuando colapsan los regímenes militares de Argentina y de Perú, y cuando llegan los nuevos aires democráticos de Jimmy Carter, quien retira el apoyo a las fuerzas militares y apoya la democratización del continente, ahí, solo ahí, la cosa toma un rumbo diferente. Y ya estamos en 1985, cuando se posesiona José Sarney, quien llega a ser presidente solo porque era la fórmula vicepresidencial de Tancredo Neves, que recién posicionado presidente muere, y José Sarney, a pesar de no poner fin a la inflación, logró impulsar la Constitución Democrática de 1988, que dio lugar a las primeras elecciones presidenciales directas después de 30 años. Y ese es el final del largo periodo de la dictadura brasilera, dictadura que ya casi nadie recuerda. Pero bueno, muchachos y muchachas, no todo lo que es oro brilla, recuerden, remedio chino e infalible. Así que la transición no fue nada fácil. Las violaciones de los derechos humanos, la represión, el encarcelamiento y el bolillo estaban presentes. Y hay un grupo de jóvenes que sabe bien cómo contar esta historia, y es aquí donde llega la segunda parte de esta crónica, que está muy larga, pues aguante al pum punqueada. Y como dice Olio Seco, una de las primeras bandas del punk brasilero, esa es la lección que se aprende cuando nace, lutar, matar. Recuerden que en los episodios anteriores nos enteramos que el punk nace en el 77 en los suburbios y periferias de Sao Paulo, con bandas como Conductores de Cadáver, Passeata, Restos de Nada, entre otras. Y desde un principio podemos ver la influencia de la dictadura sobre estos jóvenes, creando una identidad moldeada por este contexto, y en poco tiempo tenían sus propios espacios y reconocimiento, tanto así que hubo tiempo de cazar peleas entre los propios punk, creando pandillas o ganguis que estigmatizaban a otros punk por no ser tan punk como los propios punk. Bueno, la cosa suena medio absurda, pero es cierta. Es por esta razón que con el objetivo de visibilizar y engrandecer el movimiento, en el 82 Antonio Vivar, escritor y dramaturgo brasilero, quien recién llegaba de Europa y estaba lanzando su libro O Que o Punk, junto al músico de Inocentes y productor musical Calegari, crean el festival Començo do Fim do Mundo. Así, los días 27 y 28 de noviembre de 1982 se vive el evento histórico más importante en la historia punk brasilera, que no fue cagado ni por las gangues ni por las peleas entre los punk de Sao Paulo y del ABC, es decir, de la zona industrial, sino por la policía militar que no podían permitir que un grupo de marginales y rebeldes salieran del ostracismo. Depois dizem que os punks são revoltados. O que acontece em todo show de punk? Polícias tentando acabar com o nosso show, que nós achamos que... O que o punk tem? Por que eles não vão caçar bandidos, marginais, que essa hora quantas e quantas vítimas estão sendo roubadas? Sendo que nós temos o quê aqui?
simplesmente curtindo o nosso som, o que nós gostamos de fazer, nossa música. Fala o que aconteceu com o cara que a gente estava entrevistando. A gente estava entrevistando um rapaz punk e o que eles fizeram? Chegaram agredindo, quase tomaram a câmera, microfone e tudo. Polícia, odiamos essa raça maldita, maldita polícia. Bueno, ¿por qué será que los punky odian tanto a los policías? Pues esa historia ustedes la saben mejor que yo. Mejor les cuento algo que ustedes no sepan. Esta chica que acabamos de escuchar es Tina Punk, una guerrera a la que le debemos mucho, pues gracias a ella y a su equipo de trabajo, hoy tenemos las memorias de este evento, que reposan en el disco Começo do Fim do Mundo, que es considerado hoy una pieza importante, una influencia importante en el punk rock latinoamericano y europeo. Este evento, como es de esperarse, fue autogestionado. Antonio Vivar logró gestionar un espacio para el encuentro, el SEC Pompeya, una antigua fábrica de barriles de petróleo. Entre las bandas se rotaron los instrumentos, pues no todos tenían. Participaron 20 bandas, entre ellas Suburbanos, Passeatas, Óleo Seco, Fogo Cruzado, Juicio Final, Inocentes, Cólera, Exterminio, Ratas do Porão, Lixomanía. Y si los nombres no les dicen nada, están cagados, muchachos, porque este grupo de jóvenes creó su propio discurso, su propia identidad, que fue un crimen y una amenaza para el orden vigente. Por eso, papi, represión y bolillo por montón. ¿Que de qué sirvió? Pues lo que no te mata te fortalece. Y en medio de ruido, fanzines, visuales y brutalidad policial se encuentra el punk brasilero a finales de la dictadura, dejando como legado una memoria histórica que es recopilada 30 años después, en marzo de 2012, por Camila Miranda, en un documental llamado O Fim do Mundo, en fin, que reunió a toda la galera del 82 en un evento que trajo consigo conversatorios, visuales, fotografías, ruido y más ruido. Esta vez sin represión ni bolillo, pues los jóvenes del 82 abrieron el camino que sostiene la escena punk de hoy. Y como dice Lixomanía, punk y rock no muere. Y para el próximo capítulo, ¿cuál fue el papel de la mujer en la historia del punk en Brasil? Temazo que no se pueden perder, sobre todo porque hemos sobrevivido en medio de una escena machista desde el inicio de los tiempos. Así que ahí nos vemos, punkeada. Pronto, volvemos. ¡Ay, gonorrea! Como pueden ver, la cosa estaba caliente, estaba curtis recurtis. No es fácil sobrevivir a una dictadura. Y como decía Ruta, los jóvenes de esa generación, no solo en Brasil, sino en toda América Latina, comieron mierda. Y mucha mierda. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en día podamos andar este camino con más tranquilidad, con más facilidad, con más libertad, la verdad. Así que gracias a ellos, a la galera que aún está presente, porque hay mucha gente de ese tiempo que todavía está sobreviviendo y luchando. Así que muchas gracias a todo ese pessoal. También queremos agradecerle a la Ruta por el tiempo de investigación para hacer esta crónica, porque todo esto requiere un esfuerzo por detrás que no siempre es visibilizado. Así que gracias a ella por descrestarnos siempre. Ahora nos vamos con un temita más de la Beethoven, participen ahí. The Day of Hair, del año 2008, del EP Visions of Hair, que fue lanzado en la Bélgica. Ya estamos cerrando programa.
Gracias a ustedes por acompañarnos en esta jornada. En un inicio charlábamos con Ceviche que media hora de programa pues era como una cosa muy extensa, ¿no? Pero en realidad que con el tiempo nos hemos dado cuenta que para el que quiere sollársela, aprender y pues salir con la cabeza volada, pues media hora no es tan largo, no es tan mucho tiempo como pensamos. Así que espero que ustedes lo hayan disfrutado, así como nosotros disfrutamos hacer el programa. Nosotros hacemos este programa porque en realidad necesitamos que en la memoria histórica del PUN quede un antecedente, ¿no? Así que nuestro objetivo no es solo hablar de Brasil, sino que de aquí a poco estaremos hablando de toda América Latina y, ¿por qué no, de Europa y de todos los parches que nos faltan? Para el próximo programa, recuerden, está dedicado a las chicas, a las mamacitas hermosas, inteligentes que han abierto un camino difícil en medio de esta escena, sobre todo llena de estigma, llena de machismo, porque pues hemos sido vistas más como un objeto y no como lo que realmente somos, unas guerreras de la estrada. Bueno, qué chimba haber producido un nuevo capítulo de este programa, Genchi. Muchas gracias a todas las personas que nos han dado esta fuerza, que nos han colaborado siempre y a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias también a las personas que han criticado, porque hemos recibido varias críticas constructivas, ¿no? Nos escriben y nos dicen que el programa es muy chimba, que la temática, la entrevista, la crónica, los temas que hemos escogido son re brutales, pero que nos falta continuidad, ¿no? La verdad, para mí personalmente, que no cumplo reglas, es algo banal, ¿no? Porque no sentimos la necesidad de crear un programa cada 8 días. Simplemente porque no necesitamos like, no necesitamos tener 1000, 2000 seguidores en nuestro canal. No nos interesa nada de esas cosas estúpidas. Preferimos hacer un contenido de calidad, un contenido que lo escuchen realmente las personas que amamos el punk y todo lo que envuelve el underground. Muchas gracias a Fofón también por el tiempo dedicado, por la energía, por las ganas, por el coraje de haber intentado, o de haber intentado no, porque el loco habla bien español. Muchas gracias a La Ruta, como ya lo habíamos dicho, y a toda la gente que está ahí parando oreja. Nada, gente, nos vemos en la próxima estación. Los dejamos con Def Dumb Shoes, que es del año 2020, del EP Tomorrow's Hell, que fue lanzado en Alemania. Chao, chao. Chao, chao. Allá. They try, they hit the sea of desperation. Be there, no truth, be here.